Anteriormente hablamos de los pactos, ¿se acuerdan? El pacto antiguo, el pacto nuevo, cómo se administraba la gracia de Dios en el pacto antiguo, cómo se administra en el pacto nuevo. Y luego vimos cómo estos dos pactos, uno entra en el otro, encaja en el otro, y cómo ahora nosotros somos el pueblo de Dios en el nuevo pacto, que es el pacto de la eternidad. Luego vimos otras preguntas, tales como ¿quién es el mediador del pacto? El hermano Efraín, la semana pasada, lidió por qué era necesario que el mediador del pacto fuese Dios. Y él lidió con eso la semana pasada. Hoy en esta clase vamos a lidiar con la pregunta, ¿por qué es necesario que el mediador del pacto sea un hombre? ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Dios no solamente con nosotros en el sentido de que Él está al lado de nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, uno de nosotros, un humano. Dios, hombre. ¿Hasta ahora bien? Bien. La pregunta es esta. ¿Por qué debía ser el mediador un humano? ¿Por qué era necesario que Cristo se encarnara, se hiciese uno de nosotros? Y la respuesta es la siguiente. El mediador debía ser humano para elevar la raza humana, para mejorar la raza humana. La raza humana estaba caída. 1. 2. Para obedecer la ley como hombre. Él no podía obedecer la ley como Dios. Tenía que obedecerla como hombre. Él debía también sufrir y hacer intercesión por nosotros en nuestra naturaleza, para conocer por experiencia propia el sentir de las debilidades humanas. Y quizás no está exactamente ahí, esta es mi traducción. Para que podamos ser adoptados como hijos y para tener el consuelo y el seguro acceso al trono de la gracia y podamos entrar en él confiadamente. Por eso es necesario que el mediador, Cristo Jesús, fuese hombre, fuera un humano como nosotros. Entonces, el mediador del nuevo pacto, Cristo Jesús, debía ser un humano para elevar, para mejorar, creo que dice ahí, para levantar nuestra naturaleza humana, porque estábamos caídos. En Hebreos 2:16, el autor dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cuando alguien es socorrido, ¿qué inmediatamente viene a la mente? Alguien está golpeado, está en problemas, está en una situación que necesita auxilio. En el caso de nosotros, estamos muertos y delitos y pecados. Pero es necesario que entendamos que el mediador tenía que levantar, elevar desde el suelo a la raza humana. Ahora, aquí, y me gusta el texto de Hebreos 2:16, primero porque es palabra de Dios, y segundo porque especifica para levantar, para socorrer a la simiente de Abraham, no a los ángeles. ¿Por qué los demonios no tienen un mediador? Porque Dios los condenó a muerte eterna y los dejó como están.
Dios a ellos no los socorrió. Pero a nosotros, como decía Ana, que estábamos heridos, apabullados, en necesidad de auxilio, Él nos socorrió. A la descendencia de Abraham, a los que son su pueblo por medio de la fe. Cuando en Efesios 4, dice que Jesús descendió a lo más bajo de la tierra. Y en Filipenses 2, que Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo. ¿Ah? Haciéndose siervo hasta lo más bajo. En otras palabras, Jesús agarró al más bajo de los pecadores y se metió debajo de él para levantarlo. ¿Entienden lo que ha pasado con ustedes, hermanos? Era necesario que él como humano se rebajara, se humillara al punto de ser el más bajo para que el más bajo pudiese ser salvo. Por eso decimos que no hay pecador que la gracia de Dios no pueda salvar. Porque Cristo, como hombre, se humilló y se metió debajo. Pero también dice que era necesario que él fuese humano para obedecer la ley. Una pregunta, ¿es fácil para Dios obedecer la ley? Él ni tiene que someterse a la ley, pero claro que no hay problema para él porque él es perfecto, no hay fallo en él. No hay pecado en él. Pero tenía que ser un humano para que en realidad obedeciera la ley. En su encarnación, Jesús obedece la ley. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, hay un texto bien conocido por nosotros y dice Pablo escribiendo a los Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando en el plan de Dios se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, humano, y nacido, ¿qué? Bajo la ley. ¿Por qué tenía él que nacer bajo la ley? ¿Ah? Para cumplirla, para obedecerla. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Algo no podíamos hacer. Estamos en necesidad de auxilio. ¿Qué hace él como hombre entonces al obedecer y cumplir la ley? Nos justifica. ¿Cómo? Oye, tú estás dando la respuesta, pero te estoy buscando en la mente como que no está conectada. Vamos a ver, sigue. Es que él dice, yo me la sé todas las preguntas, la respuesta, pero quiero que otro tenga la oportunidad. Como dice Coqui. Sí, él se convierte en el cordero. Pero ¿por qué era necesario que él obedeciera la ley y la cumpliera como hombre? Él nos justifica. Pero ¿cómo Dios nos justifica en Cristo? No, por medio de la fe sí obtenemos esa justificación. Pero ¿qué es lo que Dios hace cuando nos justifica? Carga a Cristo con nuestra cuenta. No solamente el sacrificio, pero la vida de Cristo, desde que nació hasta que murió, fue cumpliendo la ley. Óigame bien ahora, en lugar nuestro. Así que la justicia de Cristo, probada por la obediencia perfecta a la ley. ¿Por qué me van a matar? Dígame alguno de ustedes el pecado que yo he cometido. Crucifíquenme.
explícale. Pero dime por qué. No había. Esa justicia perfecta de Cristo, vista y testificada por su obediencia a la ley, como hombre, asimismo como Adán pasó la pecaminosidad a nosotros por herencia, Jesucristo nos da su justicia por imputación, por la gracia de Cristo. Para Dios es fácil obedecer la ley. Él la escribió y Él es perfecto. Pero para un hombre. Pero espérate que, como decía Efraín la semana pasada, pero es que Él era Dios. Sí, pero esta obediencia a la ley no fue en el sentido porque era Dios, sino como hombre. O sea, Jesucristo, Jesús, es el segundo Pedro. Adán, eso mismo, se me olvidó el nombre, por si acaso. Ok, segundo Adán, ¿quién era el primer Adán? Adán, sí. ¿Cómo fue creado Adán? ¿Perfecto o imperfecto? ¿En pecado o sin pecado? Este mismo, o sea, Dios pone a Cristo al mismo nivel que el hombre Adán, de quien heredamos la pecaminosidad, pero con una diferencia muy grande. A Adán, ¿cuántos mandamientos le dio? 1. ¿A Cristo? Todos. Y nuestro perfecto Salvador, el Hijo del Hombre, los cumple todos a cabalidad, a la perfección. Y es declarado entonces por la misma ley justo. A ese no me falló una vez. Y ahora Él imputa, pone en nuestra cuenta esa justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces era necesario que Él fuese hombre. Pero también era necesario que el mediador fuese hombre para sufrir y hacer intercesión por nosotros en nuestra naturaleza. Sufrir y hacer intercesión por nosotros en nuestra naturaleza. Mira lo que el versículo 14 de Hebreos 2 dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Él se hizo uno de nosotros. Él participó de carne y de sangre para poder en realidad sufrir lo que tú y yo debíamos sufrir. Para que tú y yo no sufriéramos lo que Él sufrió. La gente solamente se limita al aspecto físico, pero esta carne y sangre, como hombre, Él tomó el castigo de los hombres, pero también tomó la ira de Dios, como hombre. Déjenme ponerse de esta manera, hermanos. ¿La ira de Dios es finita o infinita? ¿Por cuánto tiempo estará los hombres en el infierno sufriendo la ira de Dios? ¿Podrá el hombre después de 10 eternidades decir, ya satisfací la ira de Dios, por tanto ahora me llaman para el cielo? No. En ese tiempo en la cruz, Cristo sufrió la ira de Dios que no le correspondía a Él,
sino que le correspondía a cada uno de los que Él salva. La ira que te correspondía a ti, Alberto, por la eternidad, Dios hizo sufrir a Cristo por toda esa ira. Como hombre. Él participó de carne y de sangre para participar de lo que nosotros participamos. Señor, yo te quiero seguir. Los reyes, todo el mundo tiene casi eso, pero yo no tengo lugar donde recostar mi cabeza, lo que implica que ese hombre se cansaba. Ese hombre tenía hambre. Y uno dirá, pero ven acá, ¿por qué Cristo sufría de hambre? ¿Por qué podía levantarse en la mañana y decir, steak and eggs? ¿Y con qué se lo va a comer? ¿Con papa? No, con más steak. ¿Por qué no hacía eso? Porque Él debía sufrir y entender. Sufrir por nosotros en nuestra naturaleza. Pero también para conocer por experiencia propia lo que se siente. Fíjame bien lo que voy a decir ahora. ¿Cómo se siente un ser humano que es débil? La debilidad. Dice aquí, para sufrir y entender por nosotros en nuestra gloria y sentir con nosotros nuestras debilidades. ¿Se acuerdan de Santa la Noche, el himno que cantamos en Navidad? Él nuestras pruebas sabe comprender. Cuando dice ahí comprender, no es que Él sabe que estamos en crujía, no es que Él sabe que estamos en problemas, no es que Él sabe que somos débiles, es que Él experimentó lo que es esa debilidad. Y las debilidades humanas aquí no se refiere solamente a que tuvo hambre y sed. Pero ¿cuál es la debilidad más débil de las debilidades de los hombres? ¿Ah? La tentación, el pecado interno, la tentación. Una pregunta. Cuando Jesús fue tentado, ¿a qué nivel fue tentado Jesús? Al más alto. Bueno, a nivel del Hijo de Dios, sí, pero a nivel de un hombre. Tenía hambre y todo. Sí, pero una cosa, hay ese aspecto que tiene que ver con nuestra debilidad física, el hambre, el sueño, la sed. ¿El ¿Ah? poder? Pero ¿a qué nivel fue Cristo tentado? ¿A la avaricia? No, en todo fue tentado, avaricia, todos los pecados que usted se puede imaginar, a Jesús lo tentaron. ¿A qué nivel? Pero ¿a qué nivel esa tentación fue? A nivel que el hombre es tentado. A nivel que el hombre es tentado. Como que usted está pensando, usted va a decir algo, ¿qué iba a decir usted, Ana? Usted iba a decir como que debió haber sido más que el hombre, ¿verdad que sí? ¿Eso es lo que usted va a decir? Ok, no es.
Mire, hermanos, Satanás, para hacernos caer, aplica solamente un punto cero 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 uno del poder tentador de él, y ahí caemos. A veces está manejando, ¡ay, qué mujer! A Jesús, Satanás lo tentó al 100% de su capacidad tentadora. Cuando tú te crees que has sido tentado, tú no sabes todavía lo que es Satanás tentándote. Jesús sabe, porque como hombre, él experimentó la intensidad total de Satanás en sus tentaciones. Fue tentado en todo, a la intensidad más alta, pero sin pecado. Era necesario que Cristo, el mediador, fuera un hombre, para que cuando tú vayas a Él a buscar gracia para el día del oportuno socorro, Él te diga, yo te entiendo. Yo sé qué tan fuerte la tentación es, pero yo vencí. Aquí está mi gracia. Tenía que ser un hombre. Por eso Él nuestras pruebas sabe comprender, no importa cuál sea. ¿Tienes hambre? Dime tú cuándo fue la última vez que tú te pasaste 40 días, 40 noches sin comer. ¿Te tentaron con una mujer bonita? A Jesús se la traía a Satanás de cualquier color. ¿Has sido tentado alguna vez con la avaricia? Como Joel y Abías, los hijos de Samuel. Sí. Te daré los reinos de la tierra si postrado me adorares. A usted todavía no le han ofrecido ni el premio de la lotería. En Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25. Y Efraín dice muchas veces que no ha leído a Hebreos, que hay una serie que yo prediqué en Hebreos que está en YouTube, usted la puede ver. Así que lea Hebreos y vea la serie. Miren lo que dice el capítulo 7 de Hebreos, versículos 24 y 25. Empezando con el 23. Y los otros sacerdotes, bueno, 22. Por tanto, Jesús es hecho mejor fiador de un mejor pacto. Es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. 24. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué Cristo intercede? Él sabe. Él sabe. Cuando tú le dices, dame gracia, Él sabe la gracia que tú necesitas. Pero es que Señor, el marido te va a dar la gracia que tú necesitas para el marido. Me acuerda ahora mismo el señor que tenía un dolor de muelas. Eso es dominicana. No es en el país de ustedes. Y él decía, ay doctor, qué dolor, ay doctor, qué dolor. Y cuando lo sientan en la silla, dice, ay dolor, qué doctor. Entonces, Cristo no es así. Cristo entiende. Él sabe lo que tú necesitas. En tu casa, en la iglesia,
con los hijos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido con la idea de que, ¿sabes qué? Vamos a tirar la toalla. Si usted dice que no, Satanás le ha ganado en la tentación de la mentira, pero está bien. Todos, de alguna manera u otra, hemos dicho, de verdad. Sí, yo sé lo que es ser traicionado, dice Jesús. Toma la gracia que tú necesitas para esa tentación. Agárrate de ella, aférrate de ella, entra confiadamente a mi trono, yo te daré lo que tú necesitas. Mire lo que dice este texto, el 26, el 25. Por lo cual puede también salvar, ¿y cuál es la siguiente palabra? Perpetuamente. Dios te salvó en Cristo. Dios te está salvando en Cristo. Y en la eternidad Él seguirá salvándote en Cristo. Es una salvación, una acción perpetua de Él. Aún en el cielo, ninguno de nosotros va a decir, yo estoy aquí y vivo aquí en la eternidad porque yo soy perfecto. No. Estamos en el cielo, salvos perpetuamente, porque ese hombre, el Hijo de Dios, obedeció todo, lo hizo todo, sufrió todo, lo conquistó todo y nos imputa esa gracia. Nos da la gracia, su justicia. Nos da la gracia y nos imputa su justicia para que estemos delante de Dios. Entonces, el mediador debía ser humano para levantar la raza humana, obedecer la ley, sufrir y hacer intercesión por nosotros en nuestra naturaleza, para conocer por experiencia propia el sentir de las debilidades humanas y para que podamos ser adoptados como hijos. Si vamos a Gálatas otra vez, Gálatas capítulo 4, vemos el propósito de Dios en cuando trajo a Cristo, envió a Cristo al tiempo adecuado. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Cómo podía Él, sin obedecer la ley, decirle a la ley, yo te obedecí y te cumplí? No podía. Ahora, ¿para qué lo hizo? Para redimir a los que estaban bajo la ley. Y oiga ahora lo que pasa, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya no sois siervos, son hijos. Y hay algo interesante, ¿se acuerdan de Isaías 9:6? ¿Quién se acuerda de Isaías 9:6? Todos se acuerdan de Isaías 9:6. Porque un hijo no se es, un niño ha nacido, hijo no se es dado. ¿Y qué va a pasar con él? El gobierno va a estar sobre sus hombros. ¿Y llamará su nombre qué? Consejero. Parece ahí, Padre eterno. Espérate un momento. Pero en la Trinidad, el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. ¿Cómo puede ser que a Él se llame Padre? Porque así como Abraham es el Padre de los de la fe, es la fe de Cristo y Él es Padre. ¿Cómo Él es Padre? Adoptando a hijos. Adoptando a hijos. Los adopta. Dios Padre los adopta en Cristo, que en cierto modo se hace Padre eterno de su pueblo.
Y por último, para tener consuelo y acceso seguro en el trono de la gracia. Consuelo y acceso seguro en el trono de la gracia. Y hemos mencionado eso varias veces, solamente voy a leer el texto, empezando con el versículo 14 de Hebreos 4. Hebreos 4, 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Eso que traspasó los cielos se refiere al Salmo 24 que vimos la semana pasada. ¿Quién entrará al Monte Santo? El limpio de mano y puro de corazón. ¿Quién es ese? Alzad, oh puertas. Levantaos la cabeza, puertas, ábranse. ¿Por qué? Porque entrará el Rey de Gloria. ¿De dónde está entrando él? De una guerra que echó allá en el piso, en la tierra. Y ahora el mismo Jehová, que es Rey de Gloria, que descendió a librar la batalla por la redención, a vivir esa vida santa, ganar a Satanás, pisotear a Satanás en la cruz, pagar como Cordero de Dios, resucitar y ascender, ese mismo Rey de Gloria entra. Y mire lo que dice el texto. De nuevo, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él no se quedó en la tumba, él no solamente resucitó y anduvo en la calle y vio a sus discípulos, él ascendió y traspasó los cielos. Los cielos no pudieron contenerse, las puertas no pudieron permanecerse cerradas porque el Rey de Gloria entraba. Y él entra al lugar santísimo. Y Hebreos en otro texto explica que allá estamos anclados. Nosotros somos como botes, barcos en el mar, que está el mar turbulento y las cosas están mal. Pero tenemos un lazo, una cadena. Y el ancla nuestra no está en el fondo del mar. El ancla nuestra está en el lugar santísimo donde Cristo está. Por eso debía ser hombre. Él traspasó los cielos porque estaba aquí con nosotros. Y Él traspasa los cielos. Pero también es viceversa. Dios es trascendente, inmanente, pero también es trascendente. Porque no tenemos, versículo 15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, como vimos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora, óigame bien, ese hombre, Cristo, abre la puerta y mire la invitación que Él hace ahora. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tu hermano mayor te dice, ven, entra. Tu padre adoptivo te dice, ven, entra. Yo estoy aquí. Tú puedes entrar al trono de la gracia cuando tú quieras. De hecho, la invitación es entrar al trono de la gracia y vivir ante el trono de la gracia. La invitación que Él hace como uno de nosotros es, yo entré, yo abrí el camino. Pobrecito. Con eso se excusaba él para no ayudar a Claudia. Cada vez que le daban al niño, él lo pellizcaba y lloraban, ¡ay, no, dámelo! Pero, amados hermanos, ¿cuántos de ustedes se sienten a veces avergonzados de entrar al trono de la gracia? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos de ustedes se sienten avergonzados a veces de entrar al trono de la gracia? Oye, ese pecado ya yo lo he confesado tantas veces. Yo no voy para allá otra vez.
Me da vergüenza entrar a la presencia de Dios. Otra vez. Y Cristo, ese hombre, ese mediador, te dice, yo pasé por eso 500,000 veces. Yo no pequé, pero yo sé lo que es la tentación. Y Él nos dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y nos dice también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay vergüenza al entrar al trono de la gracia de Cristo. La vergüenza debiera ser que nosotros, sabiendo ese ministerio de este mediador, no entremos al trono de la gracia. Lo que debiera darnos vergüenza es no entrar. Lo que debiera darnos vergüenza es no confesar. Lo que debiera darnos vergüenza es no creer. Y hay dos cosas que entrar a ese trono de gracia nos da. Dice la confesión, para tener y tuviéramos ánimo y libre acceso al trono de la gracia. Esa palabra ánimo también es la palabra consuelo. Entrar al trono de la gracia y ser consolados por aquel que ha sufrido. Y decirte, yo te entiendo, yo sé dónde te duele, ven. Le decía yo a un amigo hace un ratito que decía, tengo aquí un calambre en el dedo que me está molestando. Y yo le dije, mira, cuando vayas al quiropráctico, él te va a poner el dedo aquí y tú vas, ¡ah! Porque el problema está aquí, no aquí. Así mismo es nuestro Dios. A veces nosotros vamos a Dios y creemos que el problema es este. Que el problema es mi marido. El problema es Pedro. El problema es Juana. El problema es Juan. El problema es que mi papá me puso ese nombre. ¿Por qué me puso ese nombre? Mira el nombre que mi papá me puso. Josué Manuel Raimundo. Josué, Jesús. Manuel, Dios con nosotros. Raimundo, Rey del mundo. Ese es el nombre mío. ¿Usted se imagina que yo me presente ante Dios y le diga, yo nunca oí hablar de ti? Él solamente me dice, ¿cuál es tu nombre otra vez? Yo estoy preso, lo que daría vergüenza es que yo no entrara. ¿Y tú? Dios nos invita en Cristo. Entra al trono de la gracia. ¿Cuál es tu problema? Y de nuevo repito lo que dije en el sermón. Mientras tú veas en otro el problema tuyo, todavía tú no entiendes tu problema. Porque el problema eres tú, siempre. Oigan lo que voy a decir. Siempre. Pero me traicionaron. Eso es verdad, eso es problema de ellos. Pero ¿cómo yo reacciono a esa traición? Es problema mío. Me engañaron. Eso es problema de ellos. Pero como yo reacciono al engaño, es mi problema. A mí me engañaron y yo me aseguré de que no engañan a más nadie. Eso es problema mío. Ese es mi problema. Oh, pero Joel y Abías son unos avaros, pervierten el juicio. Es un problema de ellos. El problema mío es que dame un rey. Ah, pero el marido mío no me hace caso. Problema de tu marido. Ah, pero que la mujer mía siempre está...
problema de tu mujer. ¿Cómo tú vas a reaccionar a eso? Este es tu problema. Ese es tu asunto. Ese es tu asunto. Por eso, el Dios de los cielos envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, que éramos todos nosotros. Porque la ley de Dios nos cubre a todos. Somos pecadores acusados por su ley. Pero Él no solamente vino un día como adulto y se paró, hey, yo soy Cristo el Salvador, vamos a firmar los papeles aquí, tú crees, sí, tú también vas para el infiernito. No, Él nació y desde que nació vivió una vida perfecta, obedeciendo a su papá y a su mamá, padres totalmente imperfectos. Jesús, saca la basura. Y de él nunca salió, pero Judas no ha hecho nada hoy. Y sigue viviendo. Y como adulto, me imagino este joven trabajando en su ebanistería, su carpintería con su papá, trabajo pesado, entonces está así como yo, fuerte. ¿Y qué usted cree? Que cada vez que veían a Jesús, los otros padres, oye, ese muchacho es bueno, a las hijas, vete para allá. ¿Y cuántas se le habrán ofrecido a Jesús? Siendo tentado en todo, cumpliendo la ley perfectamente, declarado justo, entonces puede darnos su justicia como hombre. Pero no solamente eso. Cuando Él resucita y paga por nuestro pecado, Él asciende al cielo y entra al lugar santísimo. Y allá Él prepara, se sienta en un trono llamado el trono de gracia. Stephanie, Patricia, Alberto, David, entren. La vida es dura. Yo sé que la vida es dura, pero yo tengo la gracia para que vivan. Cuando yo quiera sacarlo de la dureza de la vida, le mando un rayo y me los traigo para acá. Mientras se queden ahí en la tierra, mientras yo los deje en la tierra, es para que me sirvan. Yo les voy a dar la gracia para que vivan bien. Y allá intercede por nosotros perpetuamente ese hombre, ese hijo del hombre, ese hombre perfecto, ese Cordero de Dios que muere en la cruz. Y Él traspasa los cielos y nos dice, así como yo entré al cielo, un día, todos ustedes, mi pueblo, yo los voy a llamar y los voy a resucitar. Y ustedes van a levantarse de los muertos. En el caso de ustedes, pues yo voy a estar vivo cuando se pase. Pero les levantaré de los muertos. Serán vestidos de un cuerpo glorioso e incorruptible. Y entrarán a vivir conmigo. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que creemos. En eso estamos confiados. Y por eso damos gracias a Dios. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Las visitas también pueden preguntar.